Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente me toca muy de cerca, y creo que a muchos de ustedes también les resonará, el poder del apoyo inesperado, personificado en alguien que creyó en mí cuando yo mismo dudaba. Si alguna vez se han sentido solos en sus sueños o han necesitado un faro de luz en momentos de oscuridad, este vídeo es para ustedes. Vamos a explorar cómo un simple acto de fe por parte de otra persona puede ser el impulso que necesitamos para superar nuestras propias inseguridades y alcanzar lo que nos proponemos. Y antes de zambullirnos en esta historia tan especial, quiero hacerles una invitación muy cálida. Si les gusta el contenido que compartimos aquí, si se sienten inspirados o identificados con nuestras conversaciones, por favor consideren suscribirse al canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando estos vídeos. También, si todavía no lo han hecho, denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Estamos construyendo una comunidad increíble aquí y nos encantaría que fueran parte de ella. Así que, ¿de qué va este vídeo en concreto? Pues bien, la frase que nos acompaña hoy, Kerem creyó en mí cuando yo dudaba. Apoyo inesperado, encapsula perfectamente la esencia de lo que quiero compartir. Todos hemos tenido esos momentos, ¿verdad? Esos instantes en los que la inseguridad se apodera de nosotros, en los que las voces en nuestra cabeza nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que nuestras ideas son descabelladas, que no estamos a la altura. Son momentos de duda profunda, donde el camino parece un laberinto sin salida y el desaliento se convierte en nuestro compañero más fiel. Y en esos precisos instantes, cuando uno mismo se ha convertido en su peor crítico, aparece alguien. Alguien que sin pedir nada a cambio, sin más motivo que la confianza o quizás un presentimiento, decide apostar por ti. Mi historia con Kerem es precisamente eso, un ejemplo vivo de cómo un apoyo que no esperaba, un voto de confianza en medio de mi propia tormenta interna, fue crucial. Recuerdo nítidamente aquella etapa. Estaba embarcado en un proyecto personal, algo que me apasionaba profundamente, pero que también me generaba un montón de dudas. Me sentía abrumado por la magnitud de la tarea, por la falta de experiencia, por el miedo al fracaso. Cada pequeño obstáculo me parecía una montaña infranqueable y las críticas, tanto las externas como sobre todo, las internas, se volvían ensordecedoras. Llegué a pensar seriamente en tirar la toalla, en abandonar todo antes de que se hiciera público y me enfrentara a la confirmación de mis propios temores, que no era capaz. En ese estado de ánimo, mi interacción con Kerem no era algo que tuviera previsto que tuviera un impacto tan transformador. Simplemente nos conocíamos de manera casual, compartíamos algunos intereses comunes, pero no éramos íntimos amigos ni nada parecido. Sin embargo, en una de esas conversaciones informales, comencé a desahogarme un poco sobre mis dificultades, más como una queja del momento que con la expectativa de recibir una solución. Para mi sorpresa, Kerem no minimizó mis preocupaciones, ni me dio consejos genéricos. En lugar de eso me miró y en sus ojos vi una genuina creencia en mis capacidades. Me dijo algo así como, no sé exactamente en qué consiste tu proyecto, pero veo la pasión que tienes. Y te digo algo, si tú crees en ello, por algo será. No dejes que el miedo te detenga. Tienes el talento para hacerlo, solo necesitas dar el primer paso y creer un poco más en ti mismo. Sus palabras, tan sencillas pero tan cargadas de convicción, cayeron como un bálsamo en mi espíritu. No era un elogio vacío, sino una afirmación de que veía algo en mí que yo mismo estaba luchando por reconocer. Fue un momento de quiebre. De repente la visión de Kerem sobre mí comenzó a hacer mella en mi propia autopercepción. Si alguien que me conocía relativamente poco podía ver ese potencial, ¿por qué yo me estaba hundiendo en la duda? Su fe se convirtió en un espejo que me devolvía una imagen más positiva de mí mismo. Empecé a reconsiderar mis pensamientos, a reevaluar mis miedos. Su apoyo, tan inesperado y sincero, me dio el coraje para seguir adelante. Fue como si me hubiera dado un empujón suave pero firme, justo cuando estaba a punto de retroceder. Este tipo de apoyo es, para mí, uno de los más valiosos que existen. No se trata de que alguien resuelva tus problemas por ti, ni de que te digan lo que quieres oír. Se trata de que alguien perciba tu potencial, tus intenciones, tu lucha, y decida recordártelo cuando tú mismo lo has olvidado. Es una forma de validación externa que en momentos de debilidad puede ser increíblemente poderosa.
A veces el simple hecho de saber que alguien más cree en ti puede dar Ruth la fuerza para seguir luchando, para intentarlo una vez más, para no rendirte. Piensen en cuántas veces hemos visto a personas talentosas renunciar a sus sueños por falta de apoyo, o por escuchar demasiadas voces negativas, incluida la suya propia. Y piensen también en cuántas veces hemos visto a personas alcanzar cosas asombrosas gracias a ese alguien que en el momento justo les dijo, tú puedes. Ese tú puedes puede venir de un mentor, un amigo o un familiar, o incluso de alguien que apenas conocemos, como en mi caso con Kerem. Lo importante es la intención y el impacto. En mi situación, el apoyo de Kerem fue la chispa que necesitaba para reavivar mi propia confianza. No fue que de la noche a la mañana dejara de tener dudas, claro que no. Las inseguridades son persistentes. Pero ahora, cuando esas voces negativas intentaban tomar el control, recordaba sus palabras. Recordaba que alguien más, alguien que no tenía por qué hacerlo, había confiado en mí. Eso me dio una nueva perspectiva, una reserva de fuerza a la que acudir. Empecé a enfocarme más en las soluciones que en los problemas, en mis fortalezas que en mis debilidades. Fue un proceso gradual, por supuesto. Hubo días buenos y días malos. Pero la semilla de la creencia de Kerem había sido plantada, y con cada pequeño avance, con cada logro, esa semilla germinaba un poco más. Empecé a ver el proyecto no como una amenaza, sino como una oportunidad. Y lo más importante, empecé a verme a mí mismo no como alguien que fracasaría, sino como alguien que estaba aprendiendo, creciendo y perseverando. La lección que me llevo de esta experiencia, y que quiero compartir con ustedes, es la importancia de ser esa persona de apoyo para los demás. A menudo estamos tan inmersos en nuestras propias vidas que no nos damos cuenta del impacto que nuestras palabras, o incluso nuestra simple creencia en alguien, pueden tener. Un gesto pequeño, un comentario alentador, una mirada de entendimiento, pueden ser el salvavidas que alguien necesita en medio de su propia crisis. Además, este tipo de apoyo a menudo surge de manera orgánica, sin planes ni expectativas. Kerem no me debía nada. No estaba en deuda conmigo. Simplemente en un momento dado, decidió ofrecer una palabra de aliento. Eso hace que el apoyo sea aún más puro y valioso. No se trata de favores o intercambios, sino de pura generosidad humana. Y hablando de generosidad humana, me gustaría invitarles a reflexionar sobre las personas en sus vidas que han sido ese Kerem. ¿Quién ha creído en ustedes cuando ustedes mismos dudaban? ¿Quién les ha ofrecido un apoyo inesperado que les ha cambiado la perspectiva? Tómense un momento para pensar en esas personas. Y si tienen la oportunidad, háganles saber cuánto significó para ustedes. Un simple mensaje de agradecimiento puede ser un recordatorio para ellos también de lo poderoso que puede ser su apoyo. El título de hoy, Kerem creyó en mí cuando yo dudaba. Apoyo inesperado, nos recuerda que a veces, los mayores impulsos no vienen de nuestros planes más elaborados, sino de los actos de bondad y fe que nos llegan desde donde menos lo esperamos. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que la conexión humana, en su forma más pura, puede ser una fuerza increíblemente poderosa. Entonces, para resumir los puntos clave de hoy, hemos hablado de la paralizante naturaleza de la duda personal y cómo puede sabotear nuestros sueños. Hemos explorado la importancia vital del apoyo externo, especialmente cuando proviene de fuentes inesperadas. Mi propia experiencia con Kerem nos ha demostrado cómo un voto de confianza puede ser el catalizador para superar la autocrítica y encontrar la fuerza para seguir adelante. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el impacto profundo que podemos tener en la vida de otros al ofrecerles nuestro apoyo y creer en ellos, incluso cuando ellos mismos luchan por hacerlo. Ha sido un placer enorme compartir esta reflexión con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resonado, les haya inspirado o les haya traído algún recuerdo de esos momentos de apoyo crucial en sus propias vidas. Quiero agradecerles sinceramente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a escuchar mi historia y mis pensamientos. Su presencia aquí y su atención son lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar a la mía? ¿Alguien ha creído en ustedes cuando ustedes mismos dudaban? ¿Qué impacto tuvo ese apoyo en su vida? Por favor, no duden en compartir sus historias y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus experiencias y sé que a nuestra comunidad también le encantará hacerlo.
Sus comentarios son una parte fundamental de esta conversación que construimos juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, les animo encarecidamente a que le den un buen me gusta. Ese pequeño gesto ayuda enormemente a que el algoritmo de YouTube nos muestre a más personas que podrían beneficiarse de este mensaje. Compartan este vídeo con amigos, familiares o cualquier persona que crean que podría necesitar escuchar esto hoy. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nuestros futuros vídeos. Activar la campanita también es una excelente manera de mantenerse al día. Gracias de nuevo por estar aquí. Recuerden, un pequeño acto de fe puede tener un impacto gigantesco. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.